Sería totalmente absurdo no hacerlo así, ya que destruiría nuestra relación con Egipto y les daría ánimos a Gaddafi y al resto. Me opuse porque no tenía sentido. Recomendé ir a El Cairo y preguntar a Sadat, que sabía mucho más que nosotros sobre Libia, qué le parecía. Lamentablemente, en otoño de 1981, Sadat fue asesinado. En diciembre de 1985, el presidente firmó un decreto secreto. Exigía que todos los que tuvieran acceso a información clasificada se sometiesen a un polígrafo si fuese necesario. Para acabar con las continuas filtraciones, Reagan, usando a la CIA como su ejército secreto personal, le pidió a William Webster que sometiera a todo su personal al detector de mentiras, inclusive los miembros del Ejecutivo. George Shultz se negó tajantemente y dio a conocer el hecho. Se filtraba mucha información, así que se propuso que todo el mundo pasara por el polígrafo. En prácticamente todas las administraciones se producen filtraciones y a la gente le preocupa. Una vez el presidente Kennedy hizo un comentario interesante. Dijo, la nave del Estado es la única en la que las filtraciones vienen de arriba. Yo recibí las mismas órdenes insensatas de Richard Nixon, porque en su administración se producían filtraciones a diario del Departamento de Estado de Defensa, incluso del mismo personal de la Casa Blanca. Así que quería que todos pasaran por el polígrafo. No es normal, no es algo que se pueda hacer todos los días. Si lo has hecho un lunes, más te vale no repetirlo el martes. Hay que entender la cultura de las agencias de seguridad. En nuestra cultura el polígrafo es una herramienta más. Lo propuso el director de la CIA y creo que el del FBI y el secretario de Defensa estaban a favor de usar el detector de mentiras como herramienta de gestión. Yo me opuse porque pensé que no era correcto. Nunca me opuse al detector de mentiras. No pensé que fuera una afrenta para mi honor. Y no entendía por qué alguien que no tuviese nada que ocultar debería preocuparse. Pero el señor Shultz pensaba que aquello prejuzgaba su carácter o algo así, y se opuso. Dije que lo haría una sola vez. En otras palabras, que después dimitiría. Si el presidente no se fiaba de mí, yo debía dimitir. Se negó a la prueba y dijo que expresaría su oposición a la misma dimitiendo. A la gente de la CIA y de otros sitios no le gustó, aunque en el fondo creo que mucha gente pensaba que mi posición era la correcta. Creo que Shultz merece un elogio por su posición valiente. Dijo, no voy a aguantar esto y dimitiré antes de permitir que se imponga la medida. Y no fue impuesta. Ganó. Desde 1983, Ronald Reagan, coherente con sus creencias, denunció a la URSS como la encarnación del imperio del mal. En marzo de 1983, Reagan pronunció un discurso en el que calificaba a la URSS de imperio del mal. Yo ayudé a redactarlo. Los discursos de Reagan provocaban batallas terribles. Ninguno salió fácilmente. Había luchas entre los departamentos de Estado y de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional. Incluso los redactores estaban divididos. Let us be aware that while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth,
No sé a quién se le ocurrió la expresión imperio del mal, podría haber sido el mismo Reagan. Pensaba que era un imperio del mal y así lo dijo. Creo que varios redactores de discursos intentaron cambiarlo 3 o 4 veces, pero Reagan quería decirlo y lo hizo. Es un buen ejemplo de su liderazgo en ese campo, aunque la expresión horrorizase a tanta gente. Me resulta difícil entender por qué. El Departamento de Estado llamó a los diplomáticos para que asegurasen a la primera ministra británica y al presidente francés que aquello había sido un exceso retórico y que no debía interpretarse como el reflejo de una nueva política agresiva. Intentaron contener al presidente porque no estaba de acuerdo con lo que había dicho. El presidente Reagan apoyaba mucho a la CIA y facilitó recursos importantes para reforzar la capacidad de la agencia en aras de una mayor eficacia, ya que quería ver el fin de la URSS. La historia de la CIA durante la Guerra Fría es la historia de una enorme incompetencia. Se equivocaron en todos los asuntos una y otra vez. Cuando había que entender lo que pasaba en la URSS, sus debilidades o alguna deficiencia en particular, especialmente el terrible desastre de la economía soviética, la CIA fue una calamidad. De forma continua, sobreestimaron la actividad soviética y la situaron por encima de su nivel. En 1986, un semanario de Beirut destapó un plan de los Estados Unidos para efectuar una entrega secreta de armas a Irán a cambio de la liberación de sus rehenes en el Líbano. Se informaba de que Robert McFarlane, del Consejo Nacional de Seguridad, había estado de incógnito en Teherán. Fue el comienzo del Iran Gate, con McFarlane en el centro del escándalo. El NSC ya había sido utilizado para operaciones ilegales ocultadas a la población. Pero esta vez se trataba de la amenaza a un elemento fundamental de la política exterior de los Estados Unidos, la lucha contra el terrorismo. La primicia recordó los días y los manejos del Watergate. La idea fue propuesta por primera vez por Israel en julio de 1985. Informé de todo al secretario Schultz y le dije que el primer ministro israelí nos había pedido que la considerásemos. La primera reacción de Schultz fue muy positiva. Dijo, sí, debemos tomarla en cuenta. Sin embargo, después cambió de opinión y un mes después se opuso. También se opuso Weinberger, ambos de principio a fin, aunque se mantuvieron bien informados. El presidente, aun sabiendo que ellos se oponían, decidió llevarla a cabo. Les fue fácil convencerle de que podría funcionar. Y por supuesto no funcionó. La razón fue que algunos de sus ayudantes en el Consejo de Seguridad Nacional le convencieron de que nuestra relación con Irán tenía arreglo, pero eso no era verdad. Es lo que me pareció cuando me contaron el plan, porque el escenario que planteaban era muy improbable. Creo que McFarlane lo vio como una posibilidad para entablar negociaciones fructíferas con los iraníes y otros insentidos de ese estilo. Dije que aquello era completamente absurdo, como invitar a Gaddafi a Washington para un almuerzo íntimo. Para cubrirse, el Consejo de Seguridad Nacional pasó el asunto del Iran Gate a Caspar Weinberger, el secretario de Defensa, para obtener su aprobación preliminar. Intentaron que la operación se autorizase y como despacharon con el presidente y todos sus asesores estaban de acuerdo, se autorizó. Pero yo no. En el margen del informe escribí, es una idea pésima. Excluyeron a todos los que no estaban de acuerdo. Y el resultado fue que la operación siguió adelante sin los límites y los controles normales. Y eso es algo que debe evitarse.
Operaron por su cuenta y no se molestaron en consultar conmigo. Seguramente tampoco se molestaron en hablar con Schultz, porque no querían que nadie interfiriera en sus planes. Más tarde nos enteramos de que ordenaron a varias agencias de seguridad y de inteligencia que yo no viera ciertos mensajes. Garantizaron que la operación fuese un secreto para mí, el secretario de Defensa, porque sabían que tanto yo como el secretario Schultz estábamos en contra. Creo que se descontrolaron y perdieron la perspectiva política. Desembocó en el único escándalo de verdad, en el único gran problema de Reagan. Cuando la prensa me preguntó, expliqué lo que había pasado y asumí la responsabilidad. Sin embargo, en la Casa Blanca, el círculo de asesores presidenciales negó que se hubiera producido un intercambio de armas por rehenes. I would like to ask you, Mr. Secretary, do you plan to leave the administration this year? As to my own plans, I will be in the Pentagon at my job until I announce otherwise. Fue una maniobra muy infantil. La gente, los arquitectos de aquella política en la Casa Blanca, no entendían Irán, ni entendían a los ayatolás. Queda claro por el estilo amateur con el que realizaron la operación. La segunda parte del trato parecía increíble. La venta de armas a precio máximo a Irán no solo liberaría a los rehenes del Líbano, sino que los beneficios se usarían para financiar a los que intentaban derrocar al régimen socialista de Nicaragua. El dinero de la venta de armas a Irán se desvió a una cuenta para financiar a los llamados contras que luchaban por la libertad en Nicaragua. Nos acusaron de ayudar a la democracia, a los partidos democráticos de Nicaragua, por proporcionarles ayuda financiera para que el régimen socialista no dominase el proceso electoral. Es anticonstitucional que el Poder Ejecutivo gaste dinero sin autorización del Congreso, así que aquello fue ilegal. Creo que quienes lo sabían eran McFarland, North y algunos que trabajaban con ellos. Ese fue el error de toda la operación y por eso se le llamó Operación Canallesca. No sé lo que sabía el presidente. No sé qué material le presentaron y si lo hicieron de forma clara o vaga o ambigua. Es perfectamente posible que Oliver North pensara que el presidente lo sabía y que al mismo tiempo el presidente no lo entendiera porque North no había sido explícito. Durante su declaración ante el Congreso, el coronel North del Consejo de Seguridad Nacional insinuó que Reagan estaba al corriente de todo. Why doesn't the Secretary of State agree with me? Why doesn't the Secretary of Defense agree with me? They don't have to agree with me. I was simply providing advice and input and recommendations and options to my superiors. When they gave me direction, I carried them out. Now, I wasn't asking for the Secretary of State to agree with me. But they were still opposed in January. Yes, I suppose I had heard that they were opposed. Who was calling the shots on these negotiations for the United States? Well, on the trip that I went with Mr. McFarland, clearly he was the chief negotiator. Mr. McFarland have instructions from the President of the United States? Apparently so. Well, you knew that, didn't you? I was not present when Mr. McFarland was briefed by the President. Is this testimony criticism of the fact that the decision was made to stand firm with the Iranians? My role as a subordinate on the NSC staff was to provide advice and input. A mi juicio, también podría haber pensado, voy a tener cuidado con lo que le digo al presidente para protegerlo, porque es importante que el presidente pueda, llegado el caso, negar que lo supiera. Parecía increíble, ya que se habían producido un montón de reuniones y discusiones. Pero
La regla, en el caso de operaciones super secretas, es que se pueden negar después. Y esa es la práctica que se siguió en este caso. En una rueda de prensa, Reagan negó que supiera del asunto. Seguramente fue un error, pero era lo que solía hacerse.